Capítulo 1. El ocaso del reino visigodo. La invasión musulmana. El sol caía sobre las llanuras de Hispania, tiñendo de rojo los campos de trigo que aún recordaban los días de gloria del reino visigodo. Durante siglos, los descendientes de godos y romanos habían gobernado aquellas tierras desde la majestuosa Toledo. Pero bajo la apariencia de estabilidad, el reino se hallaba dividido por disputas internas, traiciones y la ambición desmedida de los nobles. Cuando el rey Rodrigo tomó la corona, no todos lo aceptaron. En la sombra, sus enemigos clamaban venganza y buscaban aliados más allá del mar. Y fue así como se abrió a la puerta a un destino inesperado. En el año 711, cruzando el estrecho de Gibraltar, llegaron los ejércitos musulmanes comandados por Tarik ibn Ziyad. Las crónicas cuentan que, antes de la batalla, Tarik incendió sus naves para impedir la retirada y arengó a sus hombres. Detrás de vosotros está el mar, y delante el enemigo. No queda más camino que la victoria o la muerte. El choque se produjo en Guadalete, donde las huestes visigodas, traicionadas desde dentro, se enfrentaron a un ejército disciplinado y ardiente de fe. El estruendo de las espadas, los gritos de los caídos y el polvo de los caballos llenaron el aire. El rey Rodrigo desapareció entre la multitud de combatientes. Algunos decían que murió en la batalla, otros que huyó herido y jamás se le volvió a ver. La derrota fue devastadora. En pocas semanas, las ciudades hispanas cayeron una tras otra: Córdoba, Sevilla, Mérida, hasta la orgullosa Toledo abrió sus puertas a los recién llegados. El reino visigodo se desmoronaba como un castillo de arena ante el avance de la marea. Pero en las montañas del norte, donde las nieblas cubrían los valles y los bosques ofrecían refugio a quienes huían del invasor, comenzó a latir una esperanza. Entre los pastores y guerreros astures surgió la idea de resistir, de no doblegarse ante el nuevo poder. Ahí, donde el terreno escarpado era aliado y la fe se mantenía firme, la semilla de la resistencia empezaba a germinar. En aquellas tierras se alzaba la figura de un hombre que había servido en la corte visigoda, pero que ahora se veía llamado a otro destino: Pelayo. Su nombre aún era apenas un susurro en los valles, pero el eco de la montaña lo transformaría en grito de guerra. La historia de España estaba a punto de dar un giro, aunque entonces pocos lo sospechaban. Mientras tanto, el poder musulmán se extendía con rapidez, como fuego sobre paja seca. Pero toda llama, por intensa que sea, encuentra siempre la roca que no puede consumir. Esa roca se llamaría Covadonga. Capítulo 2. Asturias, tierra de resistencia. En el extremo norte de la península, donde las montañas se elevan desafiando al cielo y los ríos se abren paso entre desfiladeros imposibles, se extiende la tierra de Asturias. Allí, los inviernos eran duros, las tormentas golpeaban con furia y la niebla cubría los valles como un manto sagrado. Pero también allí, los hombres y mujeres eran tenaces, forjados en la lucha contra la naturaleza y contra todo invasor que osara desafiar sus dominios. Tras la derrota de los visigodos en Guadalete, muchos nobles huyeron hacia el norte buscando refugio. Sin embargo, no todos fueron recibidos con agrado. Los astures no eran un pueblo fácil de doblegar ni de gobernar. Su espíritu independiente los había mantenido firmes incluso frente a los romanos siglos atrás. Entre ellos se encontraba Pelayo, un hombre de mirada acerada, antiguo guardia de la corte visigoda. Se decía que había escapado de Toledo poco antes de la rendición y que llevaba consigo no solo la experiencia del campo de batalla, sino también la convicción de que el dominio musulmán no sería eterno. Pelayo conocía el terreno montañoso y comprendía que, en aquellas gargantas estrechas y bosques espesos, la fuerza de un ejército numeroso podía ser reducida a la nada. Los aldeanos lo miraban con respeto. Veían en él no a un noble extranjero, sino a un líder que hablaba su lengua y compartía sus penurias. Pelayo no tardó en convertirse en caudillo,
primero de pequeños grupos de rebeldes, luego de comunidades enteras que se negaban a pagar tributo a los nuevos gobernantes. Mientras tanto, los emisarios musulmanes llegaban a Asturias con promesas y amenazas. Aceptad la paz bajo el califa, pagad el tributo, y podréis conservar sus tierras. Pero los astures respondían con silencio o con flechas disparadas desde las colinas. Las leyendas cuentan que en una noche de tormenta, Pelayo reunió a los clanes en un claro del bosque. Bajo la lluvia y los truenos, levantó su espada hacia el cielo y pronunció un juramento. Juro por Dios y por esta tierra que no viviré como esclavo. Mientras quede un solo astur con aliento, lucharemos contra el invasor. Y si caemos, caeremos como hombres libres. Ese juramento se propagó como un fuego invisible. Aldeas enteras comenzaron a unirse a la causa. Campanas escondidas repicaban en los valles para advertir del avance enemigo, y pastores se convertían en mensajeros llevando noticias a través de los pasos montañosos. Los musulmanes, confiados tras su rápida conquista de Hispania, enviaron destacamentos para sofocar la rebelión. Pero en cada desfiladero encontraban emboscadas, en cada bosque caían bajo piedras y flechas lanzadas desde lo alto. Las montañas, aliadas de los astures, se convertían en murallas vivientes. En las cuevas de Covadonga, ocultas entre peñas y cascadas, los rebeldes encontraron un refugio sagrado. Allí, según la tradición, brillaba una pequeña imagen de la Virgen María, y muchos creyeron que era señal de protección divina. Los ancianos murmuraban: «El cielo ha puesto su mirada sobre nosotros. Esta será la cuna de la libertad». Así, en medio de la oscuridad que cubría Hispania, Asturias se erigía como un faro de esperanza. Y en el corazón de aquel faro ardía el nombre de un hombre llamado Pelayo. El tiempo de la gran batalla aún no había llegado, pero los cimientos estaban puestos. La montaña aguardaba, silenciosa y eterna, para ser testigo del primer grito de libertad que resonaría en toda la península. Capítulo 3. Pelayo, el caudillo elegido. El nombre de Pelayo comenzaba a recorrer los valles y montañas como un eco persistente. Nadie podía negar que, desde su llegada a Asturias, algo había cambiado. En un tiempo donde los nobles se inclinaban fácilmente ante el poder extranjero, él se mantuvo erguido, como un roble frente a la tempestad. Los ancianos lo observaban con atención. En sus palabras encontraban la firmeza de los antiguos caudillos, en su mirada el brillo de la esperanza. No era un rey coronado por las joyas de Toledo, sino un líder ungido por la necesidad del pueblo. Un día, en la aldea de Cañas de Onís, los jefes de clanes y familias se reunieron para decidir su futuro. La amenaza musulmana se cernía cada vez más cerca, y hacía falta un guía que pudiera unir a las tribus bajo una sola bandera. «No podemos resistir divididos», dijo un anciano de barba blanca. «Las montañas nos protegen, pero no para siempre. Necesitamos un caudillo que hable por todos». Los ojos se volvieron hacia Pelayo. Él, que había combatido junto a los visigodos, conocía la estrategia y el arte de la guerra. Él, que había visto la caída de Toledo, sabía lo que significaba la derrota. Pero también creía en la victoria. «No busco coronas ni riquezas», respondió Pelayo con voz firme. «Solo quiero que nuestra tierra siga siendo nuestra, que nuestros hijos crezcan libres y que ningún extranjero dicte cómo debemos vivir. Si vosotros lo deseáis, seré vuestro caudillo, pero no por gloria, sino por deber». Los hombres levantaron sus espadas, las mujeres alzaron sus manos, y en aquel momento Pelayo fue elegido como líder de los astures. No por imposición, sino por consenso, por la fuerza del respeto y de la fe compartida. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros endurecidos por la vida en la montaña, un anciano se acercó a Pelayo. Se decía que era un vidente, un hombre tocado por los dioses. Con voz grave le susurró: «En ti se cumplen las antiguas profecías. No eres solo un guerrero, eres la chispa que encenderá el fuego de la reconquista. Los siglos recordarán tu nombre». Pelayo no respondió de inmediato. Miró las montañas oscuras, escuchó el murmullo del río Sella y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, apretó la empuñadura de su espada y murmuró para sí mismo:
Si Dios lo quiere, así será. A partir de entonces comenzó a organizar a su gente como un verdadero ejército. Los pastores se convirtieron en exploradores, los campesinos en lanceros, las mujeres en guardianas de los refugios. Cada aldea se transformó en una fortaleza y cada camino en una trampa para el enemigo. Los musulmanes, al enterarse de la elección de Pelayo, lo consideraron simple rebelde que pronto sería aplastado. Pero en las montañas los astures ya lo llamaban nuestro caudillo elegido, y en sus corazones comenzaba a gestarse la convicción de que, con Pelayo al frente, nada era imposible. Así la resistencia dejó de ser un sueño disperso para convertirse en una realidad organizada. El destino de Hispania había encontrado a su primer defensor, y la montaña, testigo muda, aguardaba el rugido de la batalla que habría de venir. Capítulo 4. Voces de la montaña sagrada. Las montañas de Asturias siempre habían guardado secretos. Entre los riscos donde el viento aúlla como lobo solitario y en las cuevas donde las aguas cantan al caer, los ancianos afirmaban que habitaban los espíritus de la tierra. Eran voces antiguas, anteriores incluso a Roma, guardianes invisibles que protegían a los hombres de aquellas tierras indomables. Pelayo, ahora caudillo elegido, buscaba no solo la fuerza de sus guerreros, sino también la bendición de lo sagrado. Una noche, acompañado por un pequeño grupo de fieles, ascendió hacia una cueva escondida entre peñascos y cascadas. Covadonga. El lugar estaba impregnado de misterio. Se decía que allí los druidas celtas habían rendido culto a los dioses de la montaña y que, después, con la llegada de la fe cristiana, la Virgen María había dejado su huella luminosa. Al entrar, el grupo encendió antorchas que iluminaron estalactitas centenarias y paredes húmedas, donde el eco devolvía cada palabra como un susurro doble. Pelayo avanzó hasta un altar improvisado, donde reposaba una pequeña talla de la Virgen. La imagen, sencilla y de madera, parecía irradiar serenidad en medio de la oscuridad. Arrodillado, Pelayo murmuró: «Si este es el refugio que el cielo nos concede, yo lo acepto. Que estas montañas se conviertan en murallas, que estas cuevas sean templos y que nuestros corazones no se quiebren jamás». De pronto, un trueno retumbó en lo alto seguido por un silencio tan denso que todos contuvieron el aliento. Entonces, una ráfaga de viento atravesó la cueva, apagando casi todas las antorchas, salvo la que iluminaba la talla de la Virgen. El resplandor de aquella única llama pareció llenar el lugar con un brillo sobrenatural. Los presentes se miraron unos a otros, temblando entre el miedo y la fe. Un anciano susurró: «Es señal de que no estamos solos. La montaña misma nos escucha». A partir de aquella noche, Covadonga no solo fue un refugio, sino un santuario. Guerreros, aldeanos y pastores comenzaron a peregrinar al lugar para ofrecer plegarias antes de unirse a la resistencia. Se contaba que quienes pasaban la noche en la cueva soñaban con visiones: águilas doradas descendiendo sobre los ejércitos enemigos o ríos que se alzaban como muros para frenar a los invasores. La fama de aquel sitio sagrado se extendió por los valles. Los musulmanes escuchaban rumores sobre la Cueva Encantada, donde los rebeldes recibían ayuda celestial. Algunos lo despreciaban como superstición, otros comenzaban a temer que, en efecto, el cielo favoreciera a los montañeses. Pelayo, aunque prudente, sabía aprovechar esa fe. Comprendía que un pueblo con esperanza podía resistir más que un ejército bien armado. Así, permitía que las historias se propagaran, porque en cada relato la voluntad de lucha crecía. Un día, al salir de la cueva, levantó su espada hacia las cumbres y exclamó ante sus seguidores: «Que las montañas hablen por nosotros, que nuestra voz sea la voz de la tierra que defendemos». Y el eco repitió su grito una y otra vez, como si la misma cordillera respondiera: «Defendemos, defendemos». Así nació la certeza de que la montaña no era solo un escenario, sino un aliado sagrado. Las voces de Covadonga acompañarían a los astures en cada emboscada, en cada golpe
en cada acto de resistencia. Y cuando llegara el día de la gran batalla, esas voces retumbarían con toda su fuerza. Capítulo 5. La primera asamblea de rebeldes. La noticia del liderazgo de Pelayo y el santuario de Covadonga se esparció como el murmullo de un río que crece tras la lluvia. Aldeas lejanas, escondidas en los pliegues de las montañas, comenzaron a enviar mensajeros para conocer la verdad. Algunos llegaron desconfiados, otros llenos de esperanza, pero todos compartían la misma pregunta. ¿Podremos resistir al poder de los invasores? Pelayo sabía que había llegado el momento de reunir a todos los clanes y linajes bajo un mismo propósito. Así, convocó una gran asamblea en un claro cercano al río Sella, rodeado de robles milenarios. La cita fue anunciada con señales de humo durante el día y hogueras en las cumbres durante la noche. En la fecha acordada, hombres y mujeres comenzaron a llegar desde todos los rincones de Asturias. Los guerreros portaban lanzas y escudos rudimentarios. Los pastores traían hondas y arcos. Incluso los campesinos llevaban hoces y herramientas convertidas en armas improvisadas. Nadie quería permanecer al margen. La libertad de todos estaba en juego. El claro pronto se llenó de un bullicio intenso. Los jefes de clanes discutían, los jóvenes se retaban en pruebas de fuerza y los ancianos recordaban viejas batallas contra romanos y suevos. Sobre una piedra cubierta de musgo, Pelayo tomó la palabra. «Hermanos de Asturias», comenzó, alzando la voz para imponerse al murmullo. «El enemigo cree que somos débiles, que nuestras montañas no bastarán para detenerlos. Pero yo os digo que aquí comienza algo más grande que nosotros. Aquí empieza la defensa de Hispania». Un silencio solemne cayó sobre la multitud. Pelayo continuó. Los visigodos fueron derrotados porque estaban divididos, porque olvidaron el valor de la unidad. Nosotros no cometeremos ese error. No somos nobles contra nobles, ni clanes contra clanes. Somos un solo pueblo, y mientras tengamos esta tierra bajo nuestros pies, jamás seremos esclavos. Entonces levantó una cruz de madera tallada en Covadonga y la mostró a todos. Bajo este símbolo lucharemos. No tenemos ejércitos inmensos ni riquezas, pero tenemos la fe y el valor. Y mientras el cielo nos acompañe, ninguna fuerza podrá vencer a un pueblo decidido. El clamor fue inmediato. Espadas, lanzas y herramientas se alzaron hacia el cielo mientras la multitud gritaba: «¡Por Asturias! ¡Por la libertad!». La asamblea no solo fue un acto simbólico. Allí se establecieron pactos. Cada aldea se comprometió a enviar hombres en caso de guerra, a compartir provisiones y a mantener un sistema de mensajeros para alertar sobre los movimientos enemigos. Se decidió también que Covadonga sería el centro espiritual y estratégico de la resistencia. Esa misma noche, en torno a una gran hoguera, se sellaron las alianzas con un banquete sencillo: pan, queso, sidra y carne asada. Entre canciones y relatos, los jóvenes juraron seguir a Pelayo hasta la muerte y las mujeres entonaron cánticos que hablaban de victoria y esperanza. Un anciano de mirada clara se levantó y profetizó ante todos: «El día llegará en que los ejércitos del invasor llenen nuestros valles. Ese día las montañas rugirán y con el rugido vendrá la victoria». Las palabras quedaron grabadas en la memoria colectiva como un presagio sagrado. Cuando el alba tiñó de oro las cumbres, la primera asamblea de rebeldes se disolvió. Cada clan regresó a su valle, llevando consigo no solo el compromiso de luchar, sino la convicción de que el destino estaba en sus manos. Pelayo observó cómo se alejaban, con el corazón cargado de responsabilidad. Sabía que lo que habían sellado no era simplemente una alianza, sino el nacimiento de un movimiento que trascendería generaciones. Y en su interior, una voz le decía: «El tiempo de la prueba se acerca». Capítulo 6. Espías en la niebla, el enemigo acecha. La niebla descendía sobre los valles asturianos como un manto espeso que ocultaba senderos y aldeas enteras. Para los habitantes de la montaña era algo habitual. Sabían caminar entre sombras, reconocer el murmullo del río aunque no lo vieran, distinguir el silbido del viento del roce de una rama.
pero para los extraños, aquella niebla era traicionera. Confundía el rumbo y convertía cada roca en una amenaza. Fue en esas brumas donde comenzaron a moverse los espías del enemigo. Los musulmanes, al recibir informes sobre la creciente resistencia en el norte, enviaron emisarios y exploradores para averiguar la magnitud de la amenaza. Llegaban disfrazados de mercaderes o peregrinos, preguntando en los caminos, observando los campamentos, tratando de medir la fuerza de Pelayo y sus hombres. Los astures, sin embargo, también tenían sus ojos en todas partes. Pastores y cazadores servían como centinelas. Niños correteaban por las veredas llevando mensajes. Las mujeres fingían hospitalidad para arrancar información de los visitantes sospechosos. En poco tiempo, Pelayo supo que los musulmanes preparaban un contingente para sofocar la rebelión. Una noche, en Covadonga, Pelayo reunió a sus capitanes. El fuego iluminaba sus rostros endurecidos por la vida en la montaña. «Sabemos que nos observan», dijo con tono grave. «El enemigo busca conocer nuestras fuerzas. Debemos mostrarles lo que queremos que vean, no la verdad». Se organizaron entonces emboscadas calculadas. Pequeños grupos de rebeldes atacaban a patrullas enemigas y luego desaparecían entre la niebla, dejando rastros exagerados para hacer creer que eran más numerosos. En otras ocasiones, encendían hogueras en las cumbres para simular campamentos inmensos. Los musulmanes desconcertados enviaban informes contradictorios a sus superiores. En uno de esos encuentros, un joven espía fue capturado cerca del río Sella. Al ser interrogado, confesó que un ejército se reuniría pronto para marchar contra Asturias. «Son miles», balbuceó, temblando. «El emir no permitirá que esta rebelión crezca». Los capitanes miraron a Pelayo con preocupación, pero él permaneció sereno. «Si vienen miles, mejor. Así cuando los venzamos, no quedará duda de que esta tierra no se rinde». Las palabras, firmes y tranquilas, encendieron la determinación en los presentes. Al mismo tiempo, las leyendas crecían entre la gente. Algunos decían haber visto figuras luminosas entre la niebla, como caballeros fantasmales que vigilaban a los rebeldes. Otros aseguraban que al caer la noche se escuchaban coros invisibles en las montañas, presagio de que los cielos estaban de su parte. Los musulmanes, por su parte, comenzaron a sentir inquietud. Sus espías hablaban de un líder carismático, de un pueblo dispuesto a morir antes que someterse, de montañas que parecían devorar ejércitos. Aún así, el emir de Córdoba no podía tolerar una insurrección. La orden era clara: aplastar a Pelayo y borrar su nombre de la historia. Pelayo, consciente de lo que se avecinaba, pasó largas horas en soledad observando el cielo nocturno. Sabía que la gran prueba estaba cerca, y mientras la niebla cubría las montañas, en su interior escuchaba la misma voz que lo había guiado desde el inicio. «Resiste. La roca firme no teme al mar». La batalla aún no había comenzado, pero ya se respiraba en el aire. Los espías habían cumplido su misión y la tormenta se acercaba inexorablemente. Capítulo 7. El juramento en Covadonga. El rumor del inminente ataque musulmán corría de valle en valle. Los mensajeros traían noticias inquietantes. Columnas de soldados avanzaban desde el sur, cargados de armas relucientes y estandartes que brillaban bajo el sol. La montaña, que hasta entonces había ofrecido calma y refugio, comenzaba a tensarse como un arco a punto de disparar. Pelayo comprendió que había llegado el momento de sellar un compromiso más fuerte que cualquier palabra, un juramento sagrado. Convocó a sus hombres en la cueva de Covadonga, aquel santuario que ya todos consideraban corazón de la resistencia. Al caer la tarde, los guerreros fueron llegando en silencio. Sus pasos resonaban en la piedra húmeda y el murmullo del agua que descendía por la cascada parecía una plegaria eterna. En el altar, la pequeña talla de la Virgen brillaba con la luz de las antorchas. Pelayo se adelantó, con la cruz de madera en una mano y la espada en la otra. Sus ojos recorrieron los rostros de los presentes. Campesinos con manos encallecidas, pastores de mirada firme, jóvenes ansiosos por probar su valor,
No eran un ejército profesional, pero en cada uno ardía un fuego que ningún invasor podía apagar. «Hermanos», dijo con voz grave, «los enemigos vienen con miles de soldados, caballos y riquezas. Nosotros no tenemos nada de eso, pero tenemos algo que ellos nunca tendrán: esta tierra, esta fe y la decisión de morir antes que entregarnos». Se hizo un silencio absoluto. El eco de sus palabras se perdió en lo profundo de la cueva. Entonces, alzando la cruz, proclamó: «Juremos aquí, ante Dios y ante estas montañas, que jamás nos rendiremos, que nuestras vidas serán el precio de la libertad de nuestros hijos, y que si hemos de caer, caeremos como hombres libres». Los guerreros conmovidos se arrodillaron uno tras otro. Uno a uno, tocaron la cruz y besaron la imagen de la Virgen. El juramento se selló en un murmullo unánime que resonó como un trueno contenido. «Nunca nos rendiremos». En ese instante, un rayo iluminó la entrada de la cueva, seguido por el estrépito de un trueno que retumbó en los valles. Muchos vieron en ello un signo divino, como si el cielo mismo aceptara aquel pacto. Después del juramento, Pelayo ordenó que cada guerrero llevara consigo un pequeño símbolo de Covadonga: una piedra del río, una rama del bosque, un trozo de madera bendecido. Así, cada hombre cargaría un fragmento de la montaña como recordatorio de que no luchaban solos. Esa noche, las hogueras ardieron en lo alto de las colinas. Los cánticos resonaron hasta muy lejos y los enemigos que se acercaban los escucharon con inquietud. Algunos soldados musulmanes murmuraban entre sí: «Dicen que esos montañeses han hecho un pacto con su Dios». Otros respondían con desdén, pero en el fondo la duda se clavaba en sus corazones. Cuando la aurora tiñó el cielo de rojo, los guerreros de Pelayo estaban listos. Habían pasado de ser un grupo disperso de rebeldes a convertirse en un pueblo unido por un juramento eterno. La cueva de Covadonga guardaría aquel secreto, pero la historia estaba a punto de hacerlo eterno. El día de la gran batalla se acercaba. Capítulo 8. El choque de espadas en el valle. El sol despuntaba entre las montañas, dorando los picos nevados y tiñendo de bruma los valles. Desde lo alto, las columnas de humo de los campamentos musulmanes ascendían el cielo. Habían llegado. El ejército del emir se desplegaba como un río oscuro, con estandartes verdes y dorados ondeando al viento, el sonido metálico de las armaduras y el relincho de caballos de guerra. Eran miles, una marea imposible de ignorar. Pelayo y sus hombres los observaban desde lo alto de un risco. Sus filas, en comparación, parecían insignificantes. Apenas unos centenares de campesinos armados con lanzas de madera, espadas oxidadas y escudos improvisados. Sin embargo, ninguno retrocedía. El juramento de Covadonga ardía en sus corazones. «Hoy no luchamos por nosotros solos», dijo Pelayo a sus capitanes. «Hoy luchamos por todos los que vendrán después. Recordadlo cuando el enemigo parezca un mar sin fin». Los rebeldes descendieron hacia el valle estrecho elegido para la emboscada. Allí, la naturaleza sería su aliada. Paredes rocosas se alzaban a ambos lados y el terreno dificultaba el avance de los caballos enemigos. Habían colocado piedras sueltas en lo alto de los riscos y ocultado arqueros tras los arbustos. Todo estaba preparado para transformar la fuerza del adversario en su mayor debilidad. Cuando los primeros destacamentos musulmanes entraron en el valle, un silencio tenso cubrió el lugar. El sonido de los cascos sobre la grava resonaba como tambores de guerra. El general enemigo, confiado, levantó su lanza y ordenó avanzar. Entonces, de repente, el eco de un cuerno resonó en la montaña. Fue la señal.
Las piedras comenzaron a rodar desde lo alto, deslizándose con estrépito. Rocas enormes cayeron sobre los caballos y desordenaron las filas. En ese instante, los arqueros astures lanzaron una lluvia de flechas, seguidas de dardos y ondas que azotaban sin piedad. El valle estrecho y cerrado se convirtió en una trampa mortal. Los musulmanes intentaron reorganizarse, pero antes de que lo lograran, Pelayo descendió al frente de sus hombres. Con la espada en alto y la cruz colgada al pecho, gritó: «Por Asturias, por la libertad». El choque fue brutal. Espadas contra lanzas, gritos contra alaridos, el estrépito de los escudos partiéndose resonaba como truenos. Aunque los musulmanes eran superiores en número, la confusión del terreno y la ferocidad de los rebeldes los mantenían a raya. Un campesino llamado Gondemaro, con apenas una hoz en sus manos, derribó a un jinete y arrebató su lanza, gritando con furia. Otro llamado Obeco defendía el paso con un escudo de madera mientras recibía golpes que astillaban la superficie, pero jamás retrocedía. La sangre tiñó las piedras del río, y el aire se llenó del olor metálico de la batalla. Pelayo luchaba como si cada golpe fuese dictado por la misma montaña. Sus movimientos eran firmes, certeros, y a su alrededor los hombres encontraban fuerzas que no sabían que tenían. La visión de su líder erguido en medio del caos les recordaba que no estaban solos. El general musulmán, furioso por la emboscada, ordenó avanzar con más hombres. Pero el valle no permitía grandes maniobras, y cada intento de romper las filas astures se estrellaba contra la resistencia desesperada de aquellos montañeses. A medida que caía la tarde, el río Sella se teñía de rojo, y aunque los rebeldes sufrían pérdidas, la convicción en sus ojos no disminuía. Era como si cada herida fuese una ofrenda al juramento hecho en Covadonga. Al caer la noche, las trompetas enemigas llamaron a la retirada. El primer asalto había fracasado. Los astures, exhaustos y cubiertos de sangre, alzaron sus armas y lanzaron un grito que resonó en toda la montaña. «Hemos resistido. Asturias vive». Pero Pelayo, aunque sonrió al ver la victoria, sabía que aquello era solo el inicio. El enemigo volvería, más fuerte y más determinado. El verdadero día de la prueba aún no había llegado. Capítulo 9. El rugido de las montañas. Tras la primera victoria en el valle, el aire en Covadonga se llenó de esperanza. Los hombres hablaban con orgullo de lo ocurrido, de cómo campesinos y pastores habían derrotado al ejército del emir en terreno hostil. Pero Pelayo, sentado en silencio junto al fuego, sabía que la batalla aún no había terminado. Aquello había sido apenas un aviso. El enemigo regresaría con mayor furia. Las noches se hicieron tensas. Desde los riscos se divisaban hogueras en la lejanía. Eran los campamentos musulmanes que poco a poco se reorganizaban. Sus exploradores habían reconocido los caminos y estaban preparando un ataque definitivo. El rugido del río y el murmullo del viento eran interrumpidos a veces por los gritos de los soldados enemigos que resonaban en la oscuridad. En esas jornadas de espera, los astures no permanecieron inactivos. Mujeres y niños ayudaban a transportar piedras a lo alto de los riscos, mientras los hombres afilaban lanzas y reforzaban escudos con cuero endurecido. El valle se transformaba en una fortaleza natural. Cada árbol, cada peñasco, cada cueva se convirtió en aliado. Una tarde, mientras Pelayo observaba el horizonte, un anciano se acercó. Era el mismo que en la primera asamblea había profetizado que las montañas rugirían. «Señor», dijo con voz temblorosa pero firme, «escuchad a la tierra, las montañas no son mudas, ellas también luchan por nosotros». Pelayo inclinó la cabeza intrigado. El anciano golpeó el suelo con su bastón y añadió: «Cuando llegue el día, el rugido de estas rocas será nuestra arma más poderosa».
Pocas jornadas después, el enemigo avanzó de nuevo. Ahora eran miles, y su presencia oscurecía el valle. Estandartes ondeaban como mares de fuego verde y oro. Los musulmanes cantaban versos del Corán, convencidos de que Dios los llevaba a la victoria. Los rebeldes aguardaban en silencio. Habían reforzado las posiciones más estrechas del desfiladero y escondido guerreros en cuemas y riscos. Nadie se movía. La tensión podía cortarse como con un cuchillo. De pronto, una voz se alzó en el campamento enemigo. El general dio la orden de atacar. Los tambores comenzaron a sonar y el estrépito de miles de pasos retumbó en las paredes de piedra. Entonces, ocurrió lo inesperado. Un trueno sacudió la montaña, aunque el cielo estaba despejado. Un fragmento de roca debilitado por las lluvias se desprendió desde lo alto y cayó sobre la primera línea musulmana, aplastando hombres y caballos. El estrépito fue tan violento que pareció la respuesta de la tierra misma al juramento de los astures. Los rebeldes aprovecharon el caos. Desde lo alto lanzaron una lluvia de flechas y piedras. Los musulmanes intentaron escalar las laderas, pero la montaña parecía expulsarlos. Rocas sueltas cedían bajo sus pies, los árboles caídos bloqueaban sus pasos, y los arroyos hinchados por las lluvias dificultaban el avance. El valle se convirtió en un infierno de ecos. Cada grito del enemigo era devuelto multiplicado por la piedra, como si 1000 voces invisibles lucharan junto a los rebeldes. Pelayo, erguido sobre un risco, levantó la cruz de madera y clamó: «Ved, hermanos, las montañas luchan con nosotros. Dios nos da su fuerza». El clamor recorrió las filas astures. Inspirados, descendieron de sus posiciones y cargaron con furia. El choque fue brutal, espadas contra lanzas, escudos contra cimitarras, pero esta vez cada golpe parecía acompañado por el rugido de la tierra. Los musulmanes, aturdidos por el terreno y por la resistencia inesperada, comenzaron a retroceder. Sus filas se desordenaron y el pánico cundió cuando nuevos desprendimientos de rocas sellaron la salida del valle. Lo que debía ser una victoria segura se transformó en una trampa mortal. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, el ejército enemigo se retiró en desbandada. Muchos jamás lograron salir del desfiladero. Esa noche, bajo el cielo estrellado, los astures celebraron. Cantaron y bailaron, no con soberbia, sino con gratitud. Todos sabían que no habían vencido solos. La montaña había rugido con ellos, cumpliendo la antigua profecía. Pelayo, mirando al cielo, murmuró: «Hoy no solo vencimos, hoy nació un reino». Capítulo 10. La sombra de la venganza. El eco de la derrota en Covadonga corrió como un viento de vergüenza por los campamentos musulmanes. Lo que debía ser una campaña rápida para sofocar a un grupo de rebeldes se había transformado en una humillación. Los hombres murmuraban entre sí, incapaces de comprender cómo un puñado de montañeses había resistido a un ejército tan numeroso. El general musulmán, de rostro endurecido por la cólera, golpeó la tierra con su lanza. «No habrá piedad. Estos perros pagarán caro su insolencia». En su tienda, iluminada por lámparas de aceite, reunió a sus capitanes. Desplegaron mapas sobre la mesa y comenzaron a planear un contraataque. El objetivo no solo sería Covadonga, arrasarían aldeas, quemarían cosechas y así privarían a los rebeldes de cualquier apoyo. La estrategia no solo era militar, sino también psicológica: sembrar el terror en toda Asturias para que nadie osara unirse a Pelayo. Mientras tanto, en las montañas, los astures celebraban su victoria con cautela. Sabían que el enemigo no se retiraría para siempre. Las hogueras ardían en alto de las colinas, enviando señales de vigilancia. Mujeres y niños rezaban en la cueva de Covadonga, mientras los guerreros reforzaban sus armas. Una noche, un explorador llegó jadeando ante Pelayo. «Señor, el enemigo no descansa. Están arrasando los valles cercanos. He visto columnas de humo en Cangas y escuchado gritos en los caminos». El corazón de Pelayo se endureció. No bastaba con defender un santuario, debía proteger a su pueblo. Reunió a sus capitanes en consejo. Algunos proponían salir al encuentro del enemigo en campo abierto,
pero otros más prudentes recordaban que la fuerza de los astures estaba en la montaña. Pelayo, tras escuchar a todos, habló con firmeza. Si dejamos que destruyan nuestras aldeas, sembrarán el terror en los corazones de los nuestros. No podemos quedarnos escondidos. Lucharemos, pero lo haremos con astucia. No daremos la batalla donde ellos la esperan, sino donde la montaña nos dé ventaja. Así comenzaron las primeras incursiones nocturnas. Los rebeldes, moviéndose como sombras entre los bosques, atacaban pequeños destacamentos enemigos, cortaban los suministros y desaparecían antes de que el ejército principal pudiera reaccionar. El enemigo los llamaba fantasmas de la montaña. La ira del general musulmán creció. Si no los destruimos ahora, serán como una plaga imposible de arrancar, bramó ante sus oficiales. Mañana mismo marcharemos con todo el ejército. No habrá escondite que lo salve. Pero en su furia, no comprendió que estaba cayendo en la trampa de Pelayo. Los astures querían precisamente atraerlo a lo profundo de los desfiladeros. Allí, donde la tierra rugía y los hombres se multiplicaban como ecos invisibles. Una noche oscura, mientras el campamento musulmán dormía, un temblor sacudió la montaña. Los centinelas creyeron que era un terremoto, pero en realidad era un desprendimiento provocado por los astures. Rocas gigantes cayeron sobre las tiendas y el pánico se extendió. Muchos soldados huyeron, convencidos de que las mismas montañas eran enemigas. En Covadonga, Pelayo observaba el resplandor de los incendios lejanos. Sabía que la venganza del emir no se apagaría fácilmente. El enemigo volvería una y otra vez, más cruel, más determinado, pero también sabía que cada victoria, por pequeña que fuese, era un paso hacia la libertad. Esa noche, en la cueva sagrada, alzó su espada y juró ante los suyos: podrán destruir nuestras casas, podrán quemar nuestros campos, pero jamás someterán nuestro espíritu. Mientras quede un solo astur con vida, esta tierra no se rendirá. El juramento resonó en la caverna como un trueno. Los hombres lo repitieron, uno por uno, hasta que la misma montaña pareció unirse a la promesa. La sombra de la venganza se extendía, pero en el corazón de Asturias también crecía una llama indomable. Capítulo 11. El amanecer de la esperanza. Tras semanas de lucha, emboscadas y persecuciones en las montañas, la tensión comenzó a menguar. El ejército musulmán, exhausto y desmoralizado por la dureza del terreno y la resistencia inesperada, se retiró hacia el sur. Los ecos de su retirada se mezclaban con el murmullo del río y el canto de los pájaros que, poco a poco, regresaban a los valles. Los astures, vigilantes desde las cumbres, fueron testigos del momento en que las columnas enemigas desaparecieron entre la bruma. Muchos no podían creerlo. Los invasores, que parecían invencibles, se habían visto obligados a retroceder. Pelayo, de pie en un risco, contempló el horizonte. A su lado, los guerreros guardaban silencio. Algunos lloraban de alivio, otros reían incrédulos. Nadie se atrevía a proclamar la victoria demasiado alto, como si temieran que un grito despertara de nuevo a la bestia. Esa noche, la cueva de Covadonga se iluminó con docenas de hogueras. Las mujeres prepararon panes y quesos, los niños corrieron entre los guerreros que regresaban, y los ancianos entonaban cánticos antiguos. Era una celebración sencilla, pero cargada de significado. Por primera vez, en mucho tiempo, Asturias podía respirar. Pelayo habló a los suyos desde la entrada de la cueva, con la cruz de madera en la mano. Hoy hemos resistido, pero no debemos engañarnos. El enemigo volverá, y volverá con más hombres. Si queremos que nuestros hijos vivan libres, debemos hacer algo más que defendernos. Debemos construir. Los presentes lo escucharon con atención. Pelayo no hablaba solo de armas, sino de futuro. Aquí, en estas montañas, nacerá un reino. No será grande ni rico al comienzo, pero será fuerte en espíritu. Y desde aquí, generación tras generación, iremos recuperando lo que se ha perdido.
Las palabras encendieron el corazón de los presentes. No era solo una victoria, era un amanecer. Un sueño empezaba a tomar forma. En los días siguientes se organizaron tareas que iban más allá de la guerra. Se reconstruyeron aldeas, se compartieron semillas y ganado, y se establecieron pactos de ayuda mutua entre clanes. Las montañas no eran ya un refugio desesperado, sino el cimiento de un nuevo orden. Los niños jugaban a imitar a los guerreros, levantando palos como si fueran espadas. Las mujeres tejían banderas rudimentarias con símbolos de cruces y lobos, emblemas de fuerza y fe. Los ancianos contaban historias junto al fuego, asegurando que lo ocurrido en Covadonga sería recordado por siglos. Una mañana, mientras el sol teñía de oro las cumbres, Pelayo descendió al río para lavarse el rostro. Ahí, en el agua cristalina, vio reflejada su propia imagen. No la de un simple caudillo rebelde, sino la de un rey en potencia. No necesitaba corona de oro ni trono de mármol. Su reino estaba en los corazones de quienes lo seguían. Al alzar la vista, vio a su pueblo trabajando en los campos, reparando chozas, entrenando con lanzas. Sentía que algo sagrado se estaba gestando, un pueblo unido por la fe, por la tierra y por la memoria de los caídos. Hoy somos pocos, pero un día seremos muchos, y cuando ese día llegue, toda Hispania recordará dónde comenzó la llama. El amanecer de la esperanza había llegado a Asturias. La sombra de la derrota visigoda se disipaba, y en su lugar surgía la certeza de que la historia aún no estaba escrita. En Covadonga, entre rocas y rezos, no solo se había ganado una batalla, se había encendido la chispa de la reconquista. Capítulo 12. El legado eterno de Covadonga. El tiempo pasó, y con él la guerra inmediata se desvaneció en los ecos de las montañas. Los invasores, humillados y agotados, habían partido al sur, dejando tras de sí aldeas heridas pero no sometidas. Asturias, contra todo pronóstico, había resistido. Sin embargo, Pelayo sabía que la victoria en Covadonga era solo el comienzo. No había ilusiones de su mirada, solo la determinación de quien comprende que un nuevo camino se ha abierto. Un camino largo, lleno de sacrificios, pero también cargado de esperanza. En la cueva sagrada, junto al altar improvisado donde aún brillaba la cruz de madera, los astures se reunieron por última vez como rebeldes y por primera vez como pueblo. Allí, entre velas y humo de incienso, Pelayo habló con solemnidad. No hemos vencido por nuestra fuerza, sino porque la fe y la montaña se han unido a nosotros. Este lugar será desde hoy sagrado para todos, porque aquí nació algo que jamás morirá: la voluntad de ser libres. Los presentes inclinaron la cabeza. Algunos lloraban recordando a los caídos, otros sonreían al pensar en los hijos que crecerían sin cadenas. El nacimiento de un reino. En los años siguientes, Pelayo estableció un gobierno rudimentario. No era aún un reino en el sentido clásico, con palacios y grandes ejércitos, pero sí lo era en espíritu. Desde Cangas de Onís, elegido como sede, se organizaron alianzas, se distribuyó la tierra y se fortaleció la defensa. Poco a poco, hombres de otras regiones del norte comenzaron a unirse a él. Llegaban cansados de la opresión, buscando refugio. Traían historias de saqueos, pero también traían esperanzas. Así, Asturias no era ya un rincón aislado, sino un faro para todos los que soñaban con recuperar Hispania. El recuerdo de los caídos. Cada año, en la fecha de la batalla, los astures subían a Covadonga. Encendían hogueras en lo alto de las montañas y cantaban himnos en honor a los que habían dado la vida. Los nombres de los héroes se transmitían de generación en generación, como semillas que no podían morir. La cueva, antaño humilde refugio, se convirtió en santuario. Los peregrinos llegaban a rezar, convencidos de que allí la Virgen había protegido a los guerreros y que la mano de Dios había guiado las rocas que cayeron sobre el enemigo. El legado espiritual. Pelayo envejeció, pero nunca perdió la mirada firme.
Antes de morir, reunió a sus hijos y les dijo: «Recordad siempre que lo que defendimos no fue solo tierra, sino dignidad. Podrán venir más enemigos, más ejércitos, más imperios, pero mientras mantengáis en el corazón lo que aquí empezó, jamás seréis vencidos». Cuando finalmente entregó su alma, fue enterrado cerca de la cueva de Covadonga. Su tumba, sencilla, se convirtió en lugar de peregrinación. No había mármol ni tesoros, solo una inscripción que hablaba de fe y resistencia. El mito inmortal. Con el paso de los siglos, lo ocurrido en Covadonga se convirtió en leyenda. Los cronistas lo narraron como el primer destello de la Reconquista, el punto donde un pueblo pequeño se alzó contra un imperio inmenso. Pelayo dejó de ser solo un hombre, se transformó en símbolo, en héroe, en mito inmortal. Las montañas guardaron su secreto, los ríos cantaron su gesta, y las generaciones futuras, al alzar sus espadas, recordaron siempre aquel juramento: mientras quede un Astur con vida, esta tierra no se rendirá. Epílogo. Hoy, siglos después, Covadonga sigue siendo un lugar de memoria y fe. Los ecos de la batalla parecen aún resonar en sus paredes, y quienes visitan la cueva pueden sentir la presencia de los hombres y mujeres que allí lucharon. El legado de Pelayo no fue solo una victoria militar, sino el nacimiento de una esperanza que atravesó el tiempo. Una llama que, encendida en la oscuridad de la derrota, iluminó el camino de un pueblo entero. Y así, de las rocas, la fe y la sangre derramada, surgió el eterno legado de Covadonga, el recordatorio de que incluso los más pequeños pueden cambiar el curso de la historia cuando se unen en nombre de la libertad.